bienvenidos a nuestro podcast con ellas y estamos aquí con ellas, nuestras amigas. ¿Cómo estás, Valeria? Bien, bien, es un gusto estar aquí otra vez. ¿Cómo estás, Ada? Bien, muchas gracias. Estamos aquí de nuevo. Es un placer estar con ustedes. Y damos la bienvenida a Rocío. Pues súper contenta de unirme a todas ustedes, sobre todo para hablar de estos temas tan importantes que yo creo que ayudan a toda nuestra gente que pues nos está escuchando, ¿no? Sí, y hoy el tema es súper femenino, pero para todos, ¿no? Para todos Sí. puede afectar. Estamos hablando de los celos usan tacones. También los celos usan tacones. Y el celo que vamos a hablar hoy, queremos empezar haciendo esa distinción porque la Biblia habla acerca de dos tipos de celos, ¿no? Exacto. Está el celo del cuidado, de la protección. La Biblia dice que Dios es un Dios celoso, ¿no? Entonces ese es un tipo de celo que es positivo. Pero también está el otro celo, el que es natural, el que surge a través de tal vez algo que vimos, que nos dijeron, y como manera natural nuestro cuerpo actúa, reacciona, ¿verdad? Entonces, de ese celo es el que vamos a hablar hoy y de cuándo está dentro de lo natural y cuándo se nos va un poquito de las manos. Entonces, quería empezar preguntándoles, ¿sintieron alguna vez celos? Sí. Cuéntanos, Rocío. Bueno, yo creo que fue al principio de cuando me casé, mucho más todavía, porque uno es inmaduro, porque uno va empezando, entonces sí, de repente yo veía que había personas que se acercaban a mi esposo no de una manera natural, a veces dentro de la iglesia, por así decirlo, existe de todo tipo de personas, ¿no? Sí. Y bueno, pues justo yo decía, me daba como aquel celito, Sí. ¿sí? Pero no buscaba dominarme. Eso es lo que buscaba, no entrar en el juego, reclamo. ¿no? Yo le decía, ay, como que yo veo que esa señora, no sé qué, y mi esposo me decía, no, es normal, dijo, es señora que está buscando ayuda y eso, al principio. Ahora creo que ya no, pero sí al inicio del matrimonio creo que sí, sí sentía celos. Llegué a sentir celos de mi esposo, sí. Sí. Ujú. Ada, Bueno, sí. Cuando estaba más chica, Sí. había una posición de trabajo que estaba disponible para varias de nuestras, así conmigo y otras amigas. Y yo estaba queriendo, yo quiero esa posición de trabajo, quiero esa posición de trabajo. Oré, ayuné. Ahí cuando se la dieron a alguien más, yo me quedé tan enojada y dijeron, es fulanita. Y yo dije, ay, para acabarle también es fulanita. Me quedé más enojada todavía. Dije, ay, no es justo. Pero como estaba comentando Rocío, también como tenemos el Espíritu Santo, tuve que respirar y decir, no, tengo que estar feliz por ella porque si era para ella, por eso se la dieron a ella, no era para mí. Entonces voy a esperar, voy a orar y otra posición va a salir por ahí. Sí. Y desde entonces dije yo, no más. Y ahí vemos que hay toda clase de celos, ¿no? Tanto, Sí. Rocío habló de los celos en la pareja, ya Ada nos explica los celos que puede ser en el trabajo, porque los celos actúan en cualquier lugar, en cualquier Sí. circunstancia, ¿no? Exacto. Entonces es algo natural. Sí. Valeria, ¿alguna vez sentiste celos Sí, desde niña. con tus hermanos? Sí, yo soy la hija menor de más 3 hermanos y para mí mi mamá tenía un preferido. Siempre sería el dicen más- eso. Que sería el más grande y yo decía, mamá, amas más a él que a mí, que a mis hermanos. Y mi mamá, no, yo amo a todos igual. Y también de mi esposo, después que me casé, yo tenía muchos celos de él, así, me controlaba, ¿verdad? Porque yo sabía que no podía hablar. Nosotros sabemos cómo actuar, ¿no? Pero por adentro me quedaba, ay, Dios mío, ¿por qué? Sí. Y ahí el Espíritu Santo también ayuda a controlar uno, Exacto. ¿no? Y nosotras mujeres somos muy sensibles, entonces muy sentimentales. Y yo creo que eso agranda el celo, ¿verdad? Por dejarnos llevar por los sentimientos. Y yo estoy segura que en tu casa, tú pensabas que tu mamá quería a tu hermano más grande y tu hermano más grande estoy segura que pensaba que tu mamá te quería más a ti porque era la menor. Sí, Y eso pobre ahí mamá. pobre mamá, ¿no? Y eso vemos que también entre hermanos hay celos, Claro. ¿no? Sí. Entonces vemos que el celo es algo natural, es una reacción natural, como habíamos comentado,
Pero, ¿qué pasa cuando ya se pasa de lo natural? Cuando no podemos dominarlo. Bueno, cuando no podemos dominarlo, puede llevar a destruir esa relación. Ujú. Puede llegar a destruir un matrimonio, puede llegar a hacerme perder un trabajo, puede ponerme en peleas con mis hermanos, que a veces se lleva toda la vida, ¿no? Ujú. Y uno de los ejemplos que vemos hasta en la Biblia más fuertes fue la historia de José, ¿no? Ujú. Los hermanos eran súper celosos de él. Había, Sí. claro, ¿no? Ahí se veía, ¿no? Un papá que tenía un amor muy especial por José, pero los hermanos, en vez de trabajar en su autoestima, en ellos mismos, en mirar cada uno a sí mismo, no, hicieron lo posible por deshacerse de José, ¿no? Ujú. Entonces primero lo metieron en una cisterna, en un hueco, vamos a esconder a José, que nadie lo vea. Cuando no fue suficiente, lo vendieron, Ujú. ¿no? Y qué dolor causaron a su papá, que de pronto se quedó su hijo por años pensando que el hijo había fallecido, ¿no? Ujú. Entonces vemos que también los celos, cuando no están dentro del control, cuando no lo conseguimos dominar, puede llevarnos a hacer cosas muy malas, ¿no? Para Ujú. otras personas, ¿no? Exacto. Y la Biblia habla de esos celos amargos, ¿no? Ujú. Que hablábamos al principio, esos celos amargos que de verdad amargan la vida de la persona. Porque imagínate una persona que es celosa, una mujer que es celosa. Como dijimos, nosotros también hemos sentido celos, pero el Espíritu Santo nos da condición de poder dominarlos y no llegar a más, simplemente a eso, ¿no? Pero hay personas que incluso llaman al esposo cada ratito para ver dónde está. O sea, empieza a rebasar los límites, ¿no? Y vemos en nuestros países muchos, ¿cómo le llaman? Que los esposos matan a las esposas, feminicidios, Sí, precisamente por el exceso de celos. Cuando no se sí. controlan, se van haciendo mucho más grandes y llegan a afectar muchísimo la relación al punto de hasta matar a la otra persona. O sea, no es algo que, digamos, se pasa por encimita, es algo que Sí, si la persona lo siente y se da cuenta que ya la está dañando, tiene que buscar ayuda. sí. Sí, y Rocío, el primero asesinato de la Biblia fue a causa de celo. Entonces, sí, Exacto, Sí, exactamente. porque había dos hijos y un hijo quería agradar más a su padre, Ujú. que los dos querían agradar, pero uno agradó más que el otro, ¿verdad? Y Ujú. ahí se quedó celoso del otro que fue acepto. Y como estamos hablando de Ujú. Caín y Abel, ¿verdad? Ujú. Y a Ajá. causa de estos celos fue el primer asesinato que tenemos descrito en la Biblia, ¿verdad? Ujú. Ujú. Y ahí vemos cuán peligroso puede ser Ujú. cuando no lo llevamos a control, ¿no? Ujú. Destructivo. Primero para la persona, ¿no? Porque la persona Claro. que lo está sintiendo, que lo está viviendo, ella a sí misma se está aislando de todo. Ella a sí misma está trayendo un mal espiritual, ¿no? Por ese sentimiento de celos. Y después porque también está colocando personas o cosas por encima de aquel que tiene que estar en primer lugar en nuestra vida, que es Dios. Ujú. Porque cuando el celo se va de ese límite natural, estamos hablando ya de posesión. Exacto. Y entonces si yo coloco a mi marido en ese poder de posesión, o a un hijo, o a un hermano, o a un trabajo, ¿en qué lugar estoy poniendo a Dios? ¿No? Ujú. Y entonces, ¿quién termina perdiendo? En primer lugar es la persona que siente los celos, es esa Ujú. mujer que siente los celos. Pero claro, a través del Espíritu Santo nosotros podemos aprender a dominarlo. Ujú. Yo me acuerdo que cuando estaba de novia también sentía celos de Sí. Daniel, uno. Sí, faltó usted hablar. Por eso voy a contar ahorita, se pensaban que no le iba a contar. Yo iba a decir, ¿verdad? Vicky, tú no dijiste nada. No. Y seguramente Daniel cuando vea esto se va a reír mucho porque yo era así celosa, pero Ujú. aquella celosa infantil, ¿verdad? Ajá, de Sí. inmadurez muchas veces. Tal vez íbamos a un lugar a comprar algo y si la que atendía era toda así sonriente, yo no peleaba con la persona, pero yo ya miraba a Daniel. Tápate los ojos. Ajá. Entonces me acuerdo que una esposa de pastor muy linda, ella, la señora Lina, ella me dijo una vez así de la nada, o sea, Ajá. fue el propio Espíritu Santo porque yo no le había comentado nada a ella y Ujú. de la nada ella me dijo así, Vicky, mira, a los hombres no les gustan las mujeres celosas Ujú. porque eso muestra que ella tiene una inseguridad, que ella no se valora a sí misma. Entonces, cuando tú sientas celos, y puede pasar eso, celos de alguien, nunca hagas una escena para tu esposo. Ujú. Tú lo que tienes que hacer para poder aprender a dominar esos celos es ser una mujer presente en la vida de él.
ser presente. Si tú eres presente en la vida de tu esposo, no va a haber motivo para celarlo. Así, estamos hablando de estos celos que se van de lo natural, ¿no? Ujú. No va a haber motivo para celarlo. Y claro, para nosotras esposas es más fácil ser presentes porque estamos todos los días con Claro. ellos, ¿no? Ujú. Pero tal vez para la mujer que nos está viendo y dice así, ¿cómo yo hago para ser presente en la vida de mi marido? Yo no puedo ir al trabajo con él, yo no puedo ir al soccer con él. ¿Cómo hago para ser presente? Son con los pequeños detalles. Ujú. Tal vez tú le preparas la lanchera, ¿no? La Ujú, lancherita el con su almuerzo. comidita, el almuerzo. Ahí tú le colocas un mensajito allí en la lanchera. Amorcito, espero que disfrutes tu día, que tengas un buen día, que disfrutes esta comidita. Tú no estás en persona, pero tú estás presente en la vida de él, Ujú. ¿no? Y es una manera de estar. O puedes mandar un mensajito, pero no aquel mensajito de ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Con quién estás? ¿No? Ujú. Sino aquel mensaje de cuidado, ¿no? Entonces nosotros podemos transformar ese celo que es de posesión en un celo de cuidado, de querer cuidar de nuestro marido, de querer cuidar de nuestros hijos, el celo de cuidar de un trabajo, no de estar mirando a ver si el otro lo hace mejor para querer su lugar, sino de cuidar a mí misma, ¿no? De Ujú. cuidar lo que yo hago y hacerlo de la mejor manera, ¿no? Fíjate que es importante que hasta nuestras amigas entiendan que tener celos o envidia o cualquier otro sentimiento lo vamos a tener porque somos humanas, Sí. ¿no? Somos humanas. Lo importante es no dejarse llevar por ese sentimiento. O sea, tal vez hay mucha gente que dice es que yo no tengo el Espíritu Santo, o mucha gente que está viendo este podcast por primera vez y que nunca lo ha visto y no sabe qué es el Espíritu Santo y todo eso, pero hay ayuda para las personas que lo están sufriendo, porque yo creo que la otra persona que lo está recibiendo sufre, en el caso del marido, Sí. el trabajo, lo sufre, pero quien más lo sufre es la propia persona, porque es lidiar con sus propias emociones. Entonces, creo que sí es importante, como tú dices, empezar a trabajar en esos pequeños detalles que hacen toda la diferencia. Yo me acuerdo que una vez escuché a una señora, ella platicaba de que ella tenía muchos problemas con su marido, pero ¿qué empezó a hacer ella? Ella empezó a decir, ok, yo quiero que cuando mi esposo pase por cualquier situación, él lo primero que piense, quiero regresar a mi casa porque allí es un lugar seguro. Entonces dice que ella empezó a hacer que su casa fuera el lugar seguro de su esposo, con esos pequeños detalles, su casa limpia, su comida hecha, su ropa al día, esas cositas que como mujeres nosotros tenemos algo diferente a ellos. Entonces que ella empezó a trabajar en eso y dice que un día su esposo llegó y se sentó en el sillón y levantó los pies y le dijo, yo quería tanto regresar a mi casa, dijo, porque fue un día tan difícil, dijo, pero yo ya quería regresar para estar aquí porque aquí me siento en paz y seguro. Entonces creo que sí tenemos que trabajar mucho como mujeres en ese aspecto también para que nuestro esposo no tenga la necesidad de ver otras personas, no tenga necesidad de buscar otras cosas, porque nuestra casa es ese lugar seguro. ¿No? Y es importante lo que mencionaste, Rocío, porque yo conocí una pareja que los dos tenían mucho estudio, eran así universitarios, y la relación de ellos se tornó en una competencia. ¿Quién sabía más? ¿Quién podía más? ¿Quién podía lograr más? No habían esos detalles porque ella se preocupaba en trabajar y no cuidaba la casa. Entonces decía, él puede comprar algo de comer. Él llegaba a casa, sí se sentía feliz en verla, pero siempre era hablar trabajo, trabajo, trabajo. ¿Quién hizo más? Yo recibí una promoción en el trabajo. Yo también. De parte de ella era más fuerte porque era algo obsesivo, no en la cuestión del trabajo, porque decía, si él puede más, yo puedo más. Y eso también son celos Son de celos, pareja, claro, ¿no? exacto, sí, sí. que no es normal. No. Porque en vez de compartir, decir, tú lograste algo, Ujú. qué bueno por ti, que sigas creciendo más en tu trabajo, tú también vas a lograr algo. Y eso no se miraba de parte de ella. Entonces, ¿qué pasó con el marido? Él se aburrió de esa situación, porque él quería cariño, quería amor, pero ella siempre era trabajo, 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 y terminó dejándola, porque ella no pudo controlar eso, ¿no? Y se ven muchas parejas hoy por hoy, Ujú. cosas que antes tal vez no surgía tanto, ¿no? Ujú. En esa competición, como decías, Ada, de trabajo y terminar separándose por eso, ¿no? Porque no soportan el hecho de, en vez de estar apoyándose, no, estoy compitiendo todo el tiempo con él. Entonces, si a él le va mejor, en vez de alegrarme,
no, me voy a sentir mal porque a mí me tenía que ir mejor. No, y Entonces, quiere ser mejor. sí. O sea, la mujer busca, intenta, yo creo que eso ha venido a destruir muchos matrimonios, que la mujer intenta ser mejor que el hombre. O sea, Sí. intenta apoderarse en lugar porque yo creo que dentro del matrimonio cada uno tiene sus funciones Sí. y uno adapta al otro y juntos hacen un equipo maravilloso. Sí. Pero cuando intentamos quitarle al hombre, primeramente, ser la cabeza del matrimonio, y empezamos mal. Entonces empieza esa competición de yo quiero ser mejor. No, porque él tiene eso. O sea, esos celos amargos Sí. que destruyen la relación de yo querer ser mejor que el otro. Y en un matrimonio es un equipo, Sí. ¿no? Es un equipo donde ambos juegan y hacia la misma portería, pero cada uno en su lugar. Es como un equipo de fútbol. Cada uno Sí. tiene su lugar, pero todos juegan para anotar el gol en la otra, ¿no? Entonces, cuando dos quieren jugar en la misma posición, es complicado. Sí. Ahí sí, tú es puedes ver complicado. que es una inseguridad, ¿no? Sí. La Ujú. persona no se da cuenta que es una inseguridad tan fuerte que la lleva a controlar hasta destruir todo, que fue el caso de Caín con Ujú. Abel, que Ujú. dejó, que no se enfocó en lo que él quería ofrecer para Dios, se enfocó en querer ser el mejor, como el caso de Superar la a su pareja. hermano, Sí, ¿no? y Exacto. hablando de eso, hoy en día se habla mucho, voy a decir la palabra, pero a lo mejor no es esta palabra, empoderamiento, se Sí, dice hoy. Sí, sí Ujú. empoderamiento. es. Sí, Ujú. hoy en día las mujeres hablan mucho, perdón, las mujeres hablan mucho de empoderamiento y no entienden el real valor de la posición de la mujer en el Ujú. matrimonio, ¿verdad? Que Ujú. la Exacto. mujer no está atrás, no está debajo, la mujer está al lado, ayudando al marido. Ujú. Ujú. Sea que está haciendo la obra de Dios o no, sea trabajando en un lugar secular, el poder de la mujer que está ahí al lado de un hombre, poniéndolo para arriba, ¿verdad? Ujú. Ayudándolo. Fue para eso que Dios creó la mujer, para ser una auxiliadora. Ujú. Entonces, las mujeres que intentan competir, como estaba diciendo el ejemplo de Ada, se olvidan y buscan este empoderamiento que en realidad no tiene poder ninguno, No. Sí, al ¿verdad? contrario. Sí, al Ujú. contrario. En lo que estaba hablando Rocío, que hablaba de los celos amargos, ese es un versículo Santiago 3:14, ¿no? Que Sí. habíamos hablado. Ujú. En Santiago 3:16 dice, porque donde hay celos y ambición egoísta, allí hay desorden y toda clase de malas prácticas. O sea, cuando ese celo, sea por un trabajo, sea en la pareja, sea competir con tu marido, sea entre hermanos, se va del orden natural, surgen las cosas malas, ¿no? Como aquí dice, hay desorden y toda clase de malas prácticas. Y es por eso que nosotros tenemos que trabajar para dominarnos, como estábamos hablando. Si vemos que ese celo se fue de lo natural, que ya me está afectando, entonces yo ya tengo que empezar a trabajar en mi interior, buscar fuerzas en Dios, porque somos humanos, ¿no? Obviamente que Ujú. hay veces se nos va de las manos y no lo logramos contener, pero para eso está Dios, ¿no? Para ayudarnos, para socorrernos, entonces podemos recurrir a hacer un propósito con Dios, hacer una oración, Ujú. buscar fuerzas en Él y el Espíritu Santo nos va a ayudar, ¿verdad? Ujú. Y yo creo, Vicky, que la oración es perfecto en estos momentos, porque mucha gente no sabe cómo actuar. Por ejemplo, ¿cuántas personas de repente les da una ira tremenda por alguna situación? ¿Y qué hacer en ese momento? Dobla tus rodillas y empieza a orar. Hay mucha gente, pero es que yo no sé orar. Una señora me decía, sí, es que yo no sé orar. Y yo le dije, sí sabes, señora, porque la oración es aquello que usted está sintiendo en el corazón. Por ejemplo, hable con Dios y dígale, Dios, yo no sé cómo controlar esto. Dios, ayúdame porque yo me siento así, me siento que soy esto, me siento insegura, me siento esto, me siento el otro. Así como usted me lo está platicando a mí, platíquelo con Dios. Pero usted va a ver que al levantarse de esa oración, usted va a sentir una paz y una tranquilidad porque es Dios quien nos da esa fuerza a través de la oración. Y creo que una vez escuché decir también, la oración tiene mucho poder. No, quien tiene poder es Dios a Ujú. través de la oración. Sí, Entonces sí creo que es importante que las personas que en este momento nos ven y que digan, es que yo no sé orar, hágalo como si estuviera platicando aquí con nosotras, sí. doblando las rodillas e incluso decirle, yo me acuerdo que cuando yo empecé, yo no sabía orar y yo le decía a Dios, Dios, yo no sé cómo orar, yo no sé cómo orar, pero yo estoy sintiendo este resentimiento y estoy sintiendo este dolor por una persona que me lastimó mucho y yo siento mucho odio en contra de él y siento esto y ayúdame, yo no quiero sentirlo porque yo no quería sentirlo. Entonces, conforme pasó el tiempo, yo ya no lo dejé de sentir.
Entonces, sí es bueno que la persona doble sus rodillas o ahí mismo o entre al baño, donde sea, y diga, Dios, yo no sé cómo controlar mis celos, yo no sé cómo controlar mi inseguridad, yo no sé cómo controlar esta ira que siento cuando mi esposo se va, cuando mi hermano es comparado conmigo, yo no sé, pero ayúdame. Y Dios en ese momento Ujú. va en socorro de esa persona. Sí, Así verdad. es, sí, porque es muy importante la oración, es nuestra mejor amiga, ¿no? En Ujú. los momentos que más necesitamos. Y muchas veces tal vez la persona no tiene palabras o no tiene fuerzas, es ahí donde también pueden buscar ayuda. No están solas, siempre hay alguien con quien desahogarse, con Ujú. quien hablar, porque muchas veces hay personas, en especial mujeres, como dijo Valeria, Ujú. que somos más emoción. Entonces la mujer se queda, ay, pero no sé orar, como dice Rocío. Y por no saber orar no hace nada, pero puede buscar a alguien para hablar, para platicar y desahogarse, curar Ujú. esas heridas que lleva dentro. Y la persona correcta también, Ada, porque Sí, Sí, mucha gente exacto. pasa que tiene una amiga y esa amiga, no, pero es Sí, que o sea, sí, tenés totalmente razón. completa, sí, Tenés razón en sí, tener, sí, sí, no puedes mete leña al dejarlo, fuego, ¿no? Ujú, exactamente. Entonces, siempre buscar ayuda en personas que tengan un matrimonio siempre ya Ujú. establecido, sí, que sean un ejemplo. Yo creo que eso hace toda la diferencia sí. en una consejería o en algo que la persona quiera, algún consejo, porque también existe la persona equivocada que te va a destruir con una simple palabra que te diga, no, está bien, tu matrimonio es esto. Y Sí, no, no y es muchas así. veces son las mejores amigas, personas Exacto. muy cercanas a uno Sí. que dicen, pues como dicen, no te dejes, pero piensan que están recibiendo un consejo correcto, ¿no? Por Ujú. buscar en los lugares equivocados, como ella Ujú. dice. Así es, tiene que poner en la balanza, ¿verdad? Y pensar, ¿verdad? Este consejo está de acuerdo con lo que Dios me diría, o será Ujú. que Ujú. eso me va a hacer bien o me va a hacer mal. Y ahí Ujú, saber qué consejo escuchar, ¿verdad? Y sí, el mejor consejo es la palabra de Dios. sí, Exactamente, Sí. exactamente. ujú, Yo creo que hace toda la diferencia cuando nosotros tenemos la palabra de Dios, porque aunque mucha gente no sepa meditar en la palabra o Ujú. no sepa o no agarre la Biblia tan de costumbre o eso, Ujú. pero la palabra de Dios nos instruye en todo y trae una calma y una paz cuando nosotros la leemos, aunque cuando lo empezamos a leer no la entendíamos, ujú, pero hacía diferencia en nuestra Ujú. vida y ujú. conforme uno lo va leyendo, lo va meditando, de verdad que la palabra va haciendo efecto en nuestra vida y sí, la mejor cosa es que la persona medite en la palabra, pero también en la oración al Ujú. principio, ¿no? Que no Sí. sabe meditar en la palabra. Así La es. oración, meditar en la palabra, buscar ayuda, para eso estamos, ¿no? Para siempre escuchar. Ujú. Si eres una mujer que está pasando por esa situación, estás allí en tu iglesia, nunca hablaste con nadie y quieres, bueno, busca a la esposa allí de tu pastor que va a estar allí para ayudarte, para escucharte. No te va a juzgar porque seguramente ella ya pasó por eso, Ujú. ¿no? Como Sí. nosotras lo hemos Y pasado. muchas cosas más. Sí, muchas cosas más, ¿verdad? Ada? Y estamos siempre para ayudarte, ¿sí? Nosotros nos despedimos por hoy, pero queremos compartirte nuestras redes, ¿verdad, Ada? Sí, estamos en Instagram en Pod con ellas y en Spotify y en YouTube en Podcast con ellas. Ahí recibimos mensajitos, contestamos, manden temas y estaremos atentas a responderles. Ujú. Excelente. Así que nos despedimos. Muchas gracias. Bye. Bye.